Cuando nos ponemos a analizar la situación mundial y tratamos de proyectar o imaginar cómo estaremos en un futuro no muy lejano, lo único que podemos visualizar es una realidad tal cual lo predijeron muchos profetas y videntes del pasado, además de diversos libros religiosos como la Biblia, entre muchas otras obras literarias polémicas que se adelantaron a los hechos, sin dejar atrás a las antiguas culturas y civilizaciones que hablaron del fin de los tiempos. Es decir, el panorama actual no debería ser algo nuevo, o por lo menos no es algo de lo que no se haya hablado o mencionado antes. Sin embargo, para la mayor parte de la población en la actualidad, estas historias siguen siendo simples cuentos de fábula y fantasía, cuando en realidad no se dan cuenta que estamos en pleno fin de los tiempos. Y lo peor es que esas historias bíblicas, como el Apocalipsis, que para muchos son simples relatos alegóricos y míticos, no solo se están cumpliendo, sino además se están quedando muy cortas. No obstante, este video en específico no es para hablar sobre profecías o historias bíblicas del fin de los tiempos, sino para compartirles una visión personal para tratar de sobrevivir en este complejo contexto de crisis geopolítica, económica, social y del planeta en general que tenemos por delante. Titulé esta primera parte "Cómo sobrevivir al fin de los tiempos y al apocalipsis para mortales comunes", porque pienso que nos encontramos en el fin de los tiempos y en el apocalipsis, literalmente. Esto dejando atrás los dogmas e independientemente de cualquier tipo de visión e interpretación religiosa. Tomen en cuenta que esta es solo una visión personal. El objetivo no es generar ningún tipo de polémica o discusión al respecto. Entonces, la idea es que este video está dirigido a los humanos mortales comunes, que somos la mayoría de nosotros. Me refiero a quienes no poseemos cantidades colosales de dinero y riquezas como para pensar en huir a ciudades subterráneas, búnkers gigantes, la luna u otros planetas, incluso abrir portales dimensionales. Muchos ya sabrán o se darán cuenta de quiénes son aquellos sujetos que se creen inmortales y tan superiores al resto de las personas, que tienen la osadía y el cinismo de creerse dueños del mundo e imponer agendas distópicas. Aquí les digo que si aún no son conscientes de la distopía en la que está comenzando a sumergirse el mundo y la sociedad en su conjunto, significa que aún están dormidos, aturdidos o simplemente ya son esclavos del sistema que se ha encargado de lavar los cerebros y domar las conciencias de millones de personas. Ahora la pregunta: ¿cómo podemos sobrevivir en esta realidad tan distópica y caótica en la que estamos entrando? Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de la hidra, la bestia, el anticristo, el sistema o como quieran llamarlo, que tenemos enfrente. Esta serpiente de 1000 cabezas que además tiene la capacidad de regenerarse tal cual mencionaba la mitología griega. En este sentido, ahora toca a nosotros hacer el papel de Heracles y ser capaces de cortar las cabezas para eliminar a la bestia. Quizás no podamos eliminar del todo a la bestia, pero sí es posible camuflarse e incluso huir de ella. La bestia claramente es el sistema, que a su vez está controlado por aquellos que se autodenominan o se creen dueños del mundo, más comúnmente conocidos como la élite. Además de esta bestia a la que tenemos enfrente, tenemos otra realidad difícil a la que debemos enfrentar, y son los cambios cíclicos, geofísicos y climáticos catastróficos que suceden en nuestro planeta cada cierto tiempo, y ahora nos toca vivirlo. Esta será la segunda parte de este video. Empecemos a ver cómo podríamos prepararnos para sobrevivir primero a la gran bestia que ya tenemos enfrente, y que busca esclavizar y devorarse a la mayoría de los seres humanos que habitan este planeta. Esta hidra tiene muchas cabezas, pero debemos prepararnos para las más peligrosas e importantes, que son la geopolítica, la economía, el control de la población, la deshumanización, las agendas distópicas y la inteligencia artificial. Empecemos por la geopolítica. En la actualidad, la geopolítica mundial se encuentra en una grave crisis.
Se encuentra en un punto crítico que en cualquier momento podría desencadenar un conflicto mayor a escala global, o en el peor de los escenarios, una tercera guerra mundial nuclear. Las grandes élites están moviendo las fichas de tal manera que tenemos tres grandes zonas rojas de alto riesgo en este momento, que son el conflicto al este de Europa, entre la OTAN, Ucrania y Rusia, al Medio Oriente con las tensiones entre Irán e Israel, y las tensiones en Asia Oriental entre China y Taiwán, que por el momento se encuentran en aparente calma. Sabemos que el foco de atención en este momento se encuentra en el Medio Oriente, con las tensiones entre Irán e Israel, pero también al este de Europa. Las presiones de la OTAN y los ataques constantes entre Ucrania y Rusia no han mermado, sino que ahora se centran en puntos cada vez más estratégicos. Estas tensiones, tanto en Medio Oriente como al este de Europa, podrían escalar a mayores conflictos regionales que en algún punto límite podrían llegar a una escala global y desencadenar una guerra mayor. Al otro lado del globo, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se llevará a cabo a principios de noviembre de 2024, será un hecho determinante en el panorama geopolítico mundial. Pero también otro hecho muy importante está aconteciendo ahora mismo en Sudamérica, y está relacionado con las elecciones presidenciales fraudulentas por parte de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto será determinante para la geopolítica regional de Sudamérica, dado que si Nicolás Maduro finalmente sale del poder, el ala chavista, comunista, izquierdista, socialista y dictatorial perderá bastante fuerza en toda la región, lo cual sería muy favorable no solo para Venezuela, sino también para los demás países de Sudamérica. En síntesis, la geopolítica mundial se encuentra rodeada de tensiones que en cualquier momento podrían llevarnos a situaciones adversas muy complicadas para las cuales debemos estar preparados o tomar los recaudos necesarios con antelación. Dentro de los conflictos más propensos a acontecer en cualquier momento, tenemos revueltas y confrontaciones sociales regionales, inestabilidad política y civil, posibilidad de guerra civil, conflictos bélicos a gran escala y, como mencionamos antes, en el peor de los casos, una posible guerra nuclear. Para cualquiera de estas situaciones, lo primero que debemos hacer es tener siempre un plan de escape en caso de que las cosas en nuestro país o región se tornen caóticas. Siempre hay señales de cómo se están desarrollando los hechos, no aparecerán de golpe y nos tomarán por sorpresa. Siempre es bueno observar y analizar en qué tipo de situación geopolítica y social se encuentra su país o su región. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos en particular, si se desatara una guerra civil, lo que de hecho para muchos analistas es muy posible, sería un escenario de total horror y caos. No por nada, películas como Guerra Civil, que se estrenó en 2024, muestran este tipo de escenarios, lo que significa que ya están aclimatando a la gente a través de la programación predictiva. Pero Estados Unidos no solo es susceptible a sufrir una guerra civil, sino también es un punto caliente en caso de que se desatara una guerra mundial nuclear. Los ataques nucleares serían en puntos estratégicos como ciudades grandes y bases militares importantes, así que la mejor opción en estos casos sería huir a zonas alejadas de las bases militares importantes y ciudades capitales grandes o de una gran densidad poblacional. En definitiva, esto aplica para cualquier país, ciudad o región susceptible a conflictos geopolíticos y civiles mayores. Así que ten un plan o ruta de escape hacia zonas rurales o alejadas de las zonas de conflicto. Anticípate a los hechos, mantente informado y toma acción. Bajo ninguna circunstancia subestimes este tipo de conflictos bélicos o sociales. Mucha gente preferirá quedarse encerrada en sus hogares, lo cual podría ser algo bueno en algunas situaciones menores.
Pero cuando las cosas se tornan realmente peligrosas y violentas, lo mejor es buscar rutas de escape y huir para mantenerte a ti y a tus seres queridos a salvo. Lo ideal, en lo posible, sería tener un terreno, aunque sea pequeño, en una zona rural lo más alejada de las zonas de conflicto o las grandes ciudades, y en este terreno construir una especie de búnker o refugio subterráneo donde puedas almacenar lo básico para sobrevivir. Tener un pequeño búnker parece algo inalcanzable que pueden tener solo los millonarios. Sin embargo, no necesitas millones para construir uno. De hecho, en YouTube puedes encontrar muchos videos de gente común que te enseña a cómo poder construirte uno. La única dificultad que tendrán muchos será el hecho de tener o adquirir un terreno en una buena zona rural, pero si ya tienes una casa de campo o tienes un terreno en un área rural, siéntete afortunado y ve qué posibilidades tienes de construirte un búnker o refugio pequeño. Para el resto de las personas que no contamos con la suerte o el dinero suficiente para adquirir un terreno y menos para construir un pequeño búnker, o simplemente no consideramos la necesidad de comprar uno porque tenemos la fortuna de vivir en un país seguro o una zona segura y tranquila, aunque esto tampoco te asegura nada, lo ideal es tener siempre una ruta de escape a zonas campestres. Las zonas rurales son extensas, no todas tienen dueños, así que tómate el tiempo de buscar y ubicar zonas rurales relativamente seguras donde puedas ir en caso de que lo amerite o en una situación de suma emergencia. Para estos casos ten siempre a la mano una mochila lista con herramientas básicas de supervivencia como linternas, brújulas, cerillos, baterías, walkie-talkies, algo para que puedas defenderte o cazar. También ve de almacenar cajas con botellas de agua potable y alimentos enlatados para que puedas moverlos rápidamente y subirlos a tu vehículo en caso de que tengas que huir rápidamente. Aquí cada persona tiene que analizar su situación e imaginarse qué podría hacer o cómo debería actuar en determinada circunstancia. Quizás la situación más difícil de afrontar sea la de una guerra nuclear. En este tipo de casos, no hay mejor manera de sobrevivir que en algún lugar subterráneo o búnker alejados de la zona afectada, además de tener los suministros básicos necesarios para al menos 6 meses o un año. Si aún no vieron la película Dejar el mundo atrás, que la pueden encontrar en Netflix, les recomiendo que lo hagan porque dan pautas importantes de lo que sería estar en una situación así. Además, no olvidemos que muchas de estas películas son parte de la programación predictiva a la que nos tienen acostumbrados. Entonces, si vives en una zona importante o ciudad capital en los Estados Unidos o en cualquier país involucrado en un conflicto nuclear, y no tienes un búnker o no estás lo suficientemente preparado, lo mejor es huir muy lejos de la zona o en lo posible huir del país en conflicto. En este punto, también es bueno anticiparse a los hechos. Hacer las cosas con antelación te evitará de muchos problemas o situaciones a las que puedas enfrentarte llegado el momento. Por ejemplo, tratar de sacar un pasaporte o varios para poder migrar a otro país o países en caso de que las cosas comiencen a ponerse mal en muchas partes. Infórmate bien y busca países que no tienen conflictos sociales mayores o que están involucrados en tensiones geopolíticas constantes. Esto te ayudará mucho y podría salvar tu vida y la de tus seres queridos. Entremos al campo de la economía. La economía es uno de los puntos que más preocupa a la mayor parte de la población en la actualidad y no es para menos. Es bien sabido que desde la pandemia del año 2020, la economía global ya no es la misma. El golpe fue tal que según muchos analistas y reconocidos expertos financieros, advierten que no habrá una recuperación pronta de la economía. Más al contrario, advierten que la crisis económica mundial se agudizará aún más en los próximos años, será de larga duración. El mismo Donald Trump advirtió recientemente en una de sus presentaciones que Estados Unidos podría dirigirse a una depresión como la de 1929, lo que sería algo devastador. We have a lot of bad things coming up. You could end up in a depression of
the 1929 variety, which would be a devastating thing, took many years, took decades to recover from it. And we're very close to that. We're very close to a world war. In my opinion, we're very close to a world war. We have people that don't know how to handle it. They're not respected. All over the world, they're laughed at. And we can't have that. Most dangerous period of time I've ever seen for our... Pero Estados Unidos no es el único país que está atravesando por una fuerte crisis económica inflacionaria. La crisis es a nivel mundial, unos países más que otros, pero al final, la mayor parte del mundo está atravesando por un fuerte periodo inflacionario y de encarecimiento del estilo de vida y de consumo. El precio de los alimentos y de los artículos de primera necesidad es cada vez más alto. El sueldo promedio de la población ya no es suficiente, y para muchos se hace muy difícil llegar a fin de mes. Si bien esto puede variar según la situación personal y económica de cada familia e individuo, además de la situación económica de su país o región claramente, lo cierto es que la brecha entre pobres y ricos se hace cada vez más grande. La mayoría de los bien informados sabrán que detrás de todo esto hay una agenda oscura que busca el control total y que tiene como principal lema: no tendrás nada y serás feliz. Entonces, sabiendo que la economía mundial pende de un hilo y que al parecer se ve como algo irreversible por el simple hecho de que es parte de una agenda oscura que busca empobrecer a la mayoría, la pregunta lógica es: ¿qué podemos hacer para sobrevivir? En vista de que los dueños del mundo, entre comillas, buscan dirigirnos a un sistema neocomunista y convertir a los países en auténticos panópticos, donde sea cada vez más frecuente ver a poblaciones despojadas de sus propiedades, incluido el dinero físico, haciendo filas extensas para recibir unas lonjas de pan y viviendo como auténticos esclavos, lo ideal y claramente digno de hacer es prepararse. Como siempre digo, lo primero que debemos hacer es despertar y reconocer a la bestia que tenemos enfrente y actuar antes que nos devore. Entonces, como primer paso, analizar nuestra situación personal. Por ejemplo, si tenemos un dinero ahorrado y no sabemos en qué invertir, lo primero que debemos considerar hacer es resguardar su valor invirtiendo en algo tangible. No olvidemos que el mundo entrará en un ciclo inflacionario, lo que significa que las monedas nacionales, incluidas las que consideramos como las más fuertes, como el dólar o el euro, sufrirán devaluación. Además, no olvidemos que los amos del mundo buscan eliminar el dinero físico. Invertir en algo tangible sería, por ejemplo, invertir en bienes inmuebles. Una buena inversión en los tiempos que estamos y para lo que vendrá sería adquirir un buen terreno rural y fértil con acceso a agua potable. Esto te servirá tanto para uso personal como para riego. En este terreno, cada quien verá qué utilidad le puede dar, si para construir una casa, una granja, un invernadero o un búnker. Ya es decisión de cada persona, pero lo importante es que estarás invirtiendo tu dinero en algo extremadamente útil y tangible. Otra buena opción si queremos preservar el valor de nuestro dinero y proteger nuestro patrimonio son los metales preciosos, como el oro y la plata. Para el tiempo inflacionario que se avecina sería una buena opción, pero toma en cuenta algo importante: no inviertas todo tu dinero en esto. Aprende a diversificar tus inversiones. Sea mucho o poco el dinero que tengas, siempre hay forma de diversificar. Es claro que si buscas rentabilidad a corto plazo, los metales no son buena opción para ti, pero aquí estamos hablando de preservar el valor de nuestros ahorros y proteger nuestro dinero a largo o mediano plazo. Comienza con 1 gramo de oro o una moneda de onza de plata. Si tienes una buena cantidad de dinero ahorrado o estás en una mejor situación económica y tienes mayores ingresos, podrías optar por comprar en más cantidad. Por ejemplo, hay monedas de oro de 1 onza, también llamadas monedas buleón de inversión. Si vives en los Estados Unidos, Canadá o Europa, es más fácil adquirir estas monedas o lingotes de inversión en joyerías grandes y distribuidores garantizados que te venden metales 100% genuinos y con garantía.
Si vives en Centro y Sudamérica y tienes las condiciones necesarias, la mejor opción si buscas adquirir este tipo de monedas sería la importación a través de empresas que tengan prestigio o te garanticen la compra. Obviamente tendrás que pagar las comisiones que te pidan y esperar el tiempo que sea necesario. En eBay, por ejemplo, hay tiendas y joyerías garantizadas de buena reputación. Busca las que tengan 100% de aprobación de los compradores. Una vez elijas bien el artículo y la tienda de dónde comprar, debes buscar una empresa de importación de confianza en tu ciudad o localidad para que haga la compra y luego la importen ellos de los Estados Unidos o de donde decidas comprar. Si tienes los recursos necesarios, pero no quieres optar por la importación porque quizás no confías o temes que algo pase, puedes optar por comprar alguna o algunas joyas de oro o plata en alguna joyería grande y reconocida de tu ciudad. Y por nada, nunca compres de vendedores independientes o de joyerías pequeñas que no te puedan garantizar o certificar las joyas u objetos que compres. Recuerda que siempre hay estafas en todo. Un aspecto importante a aclarar es que mucha gente piensa que el oro y la plata son solo para gente rica o millonaria. La realidad es que esto es falso. Lo que pasa es que la mayoría de la población tuvo o tuvimos una precaria o nula educación financiera. Solo tomemos de ejemplo a los indios. En India, desde las personas menos pudientes hasta las más ricas poseen oro, porque ellos aprendieron el valor intrínseco, real que posee el metal, además que en cualquier circunstancia el oro no perderá valor, y así lo fue desde hace milenios. Otros países como Venezuela y Turquía, entre otros que han sufrido y continúan sufriendo inflación e hiperinflación, también aprendieron la importancia que tiene el oro. Es decir, el oro y la plata son los refugios de valor más importantes que aún podemos tener la oportunidad de poseer. Sea mucho o poco, siempre será mejor tener algo de oro y plata que absolutamente nada. Una de las grandes ventajas que tiene el oro es que es un metal difícil de oxidarse, porque tiene una composición química inalterable. Su alta resistencia a la corrosión te da la chance de poder ocultarlo tanto en la tierra como en el agua. Es decir, si posees oro y quieres resguardarlo de que te roben o sustraigan, tienes la chance de enterrarlo donde desees, incluso en condiciones extremas, como bajo el océano si es posible. Claro que esta es una exageración, pero si temes por la seguridad de tu oro, tienes la gran ventaja de ocultarlo donde veas conveniente. Actualmente existen otras formas de inversión para resguardar el valor de nuestro dinero, como la compra de acciones en grandes empresas y compañías e incluso en criptoactivos, pero aquí no somos grandes expertos en finanzas como para aconsejar entrar a este nivel de inversión. La mayoría que invierte en este nivel son personas que manejan grandes capitales y se hacen asesorar con profesionales en el área. Como último punto, pero no menos importante, debemos tomar en cuenta que en un contexto inflacionario, los insumos, tanto medicinales como alimentarios y los de primera necesidad, subirán de precio constantemente, por lo que siempre es bueno considerar almacenar medicinas y alimentos extra. Debemos centrarnos en los alimentos no perecederos, como enlatados, alimentos secos y deshidratados. Mucha gente cree que tiene que comprar todo el supermercado de una sola vez y obviamente este no es el objetivo. Lo único que se logra pensando de esa forma es desanimarse y resignarse a aceptar su realidad, además de generar desabastecimiento. Muchas veces el dinero no nos sobra o vamos a las justas como para comprar todo de una vez. Pero la realidad es que sí hay maneras y formas de ahorrar si las cosas se hacen con planificación, antelación y a veces sí se requieren hacer cambios en algunas cosas, pero que serán beneficiosas a la larga. Por ejemplo, si soy un consumidor frecuente de snacks, comida chatarra y gaseosas,
Lo ideal sería reducir la cantidad de veces o días que lo hago e invertir el dinero en alimentos no perecederos. De esta manera, no solo no dejarán de consumir lo que más les gusta, sino además tendrán un dinero extra para ahorrar o invertir y de cierta forma estarán mejorando su salud. Este es un ejemplo muy básico, pero sirve de pauta para aquellas personas o familias que hacen gastos muchas veces innecesarios y poco favorables, tanto para su salud como para su bolsillo. De lata en lata y de kilo en kilo, verán que en pocos meses coparán una despensa que les podría servir de sustento para mucho tiempo y en el momento menos esperado. Luego agradecerán los esfuerzos que hicieron. También es importante que aprendan a cómo almacenar bien los alimentos. Afortunadamente hay bastantes canales en YouTube dedicados al tema del preparacionismo. Lo mismo con las medicinas, no pretendan comprarse toda una farmacia de una sola vez. Dejarán a muchas personas que realmente necesiten en el momento sin el suministro necesario. Háganlo paulatinamente y de forma planificada. Cada situación personal y familiar es distinta, así que solo ustedes saben lo que necesitan. Pero de forma general, siempre es bueno dar prioridad a los suplementos y vitaminas esenciales. Utilicen la imaginación y qué creen que podrían necesitar en un determinado momento o circunstancia. Control de la población, deshumanización, agendas distópicas e inteligencia artificial. En realidad todo esto engloba una sola cosa, y es la famosa agenda que ya todos conocemos. Es una lástima que en pleno siglo XXI, año 2024, no tengamos la posibilidad de expresar libremente las cosas sin tener que codificar o buscar formas alternativas de comunicarnos entre seres humanos para no ser detectados por la bestia. Más que el año 2024, parece ser el año 1984. Espero que la gente capte el mensaje y comprenda que en este punto en específico trataremos de ser lo más cautelosos posible para utilizar algunos términos que están penalizados o que podrían traernos algunos problemas, incluyendo la censura. La distopía por la que la sociedad moderna está actualmente transitando ya no tiene límites. Es increíble cómo todo dio un giro radical de 180 grados después de la pandemia de 2020. Aunque como dijimos a un principio, nada de esto debería sorprendernos en realidad, porque ya fuimos advertidos por grandes profetas, videntes, textos, culturas y civilizaciones del pasado. Lo que a mucha gente sorprende no es tanto el hecho de saber que estamos en el fin de los tiempos o el apocalipsis. Esto debido a que nos perdimos de tal manera en las innumerables interpretaciones a lo largo de los años que finalmente terminamos por no ser capaces de reconocer lo que es evidente, sino que la gente ahora se sorprende por el hecho de ver que esto ya es una realidad y desde una perspectiva personal se está tornando mucho peor de lo que hablaban los textos religiosos, al menos para quienes somos conscientes de los hechos, porque la otra realidad alarmante es ver cómo la humanidad permanece aún dormida en falsas creencias, en subjetividades y en el materialismo propio de una sociedad controlada por el miedo y la dopamina. Tanto el control de la población, la deshumanización, las agendas distópicas y la inteligencia artificial son conceptos que muchos de ustedes imagino que ya están familiarizados o por lo menos escucharon algo en alguna parte. Quisiera poder explicar cada punto de forma detallada, pero son temas considerados polémicos por la plataforma. De todas maneras, a grandes rasgos, estos 4 aspectos engloban un solo término bastante conocido por muchos, y es la famosa agenda de finales de la década. La gran pregunta es, ¿cómo podremos sobrevivir a esta agenda? Este sin duda alguna es un tema bastante complicado de abarcar por varias razones, pero principalmente es difícil de comprender para quienes todavía permanecen arraigados al sistema y no quieren ver más allá. Son los que decidieron tomar la píldora azul y por lo tanto seguirán creyendo en lo que quieren creer, o peor aún, seguirán creyendo en lo que ellos les dicen creer. Les recomiendo volver a ver la película Matrix del año 1999 para entender mejor este concepto.
Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer para sobrevivir a esta distopía es tomarte la píldora roja, es decir, abrir los ojos y despertar a la verdadera realidad. En otras palabras, ser consciente de las cosas. Si ya somos conscientes de esto, entonces entenderemos que estos 4 conceptos son en realidad los principales mecanismos y mañas que tiene la bestia para diezmar a la humanidad. Esto no quiere decir que debamos aislarnos por completo o que tratemos de enfrentar la guerra por nosotros mismos. Se trata de reconocer que tenemos un adversario muy fuerte y despiadado que no dudaría ni por un segundo en tratar de devorarte. En esta guerra espiritual en la que nos encontramos, la fuerza física no será tan importante como la astucia y la fortaleza espiritual. En este sentido, lo ideal sería formar y no formar parte del sistema, es decir, actuar como ellos quieren, pero bajo ninguna circunstancia que ellos decidan por ti, o simplemente se apoderen o se adueñen de ti o de tus convicciones, que no se apoderen de tu cuerpo, que no se apoderen de tus sentimientos o emociones, y sobre todo, que no se apoderen de tu espíritu o tu esencia como ser humano. ¿Y qué podemos hacer para que no se apoderen de nosotros a plenitud? Primero, mantente firme en tus valores personales y familiares con los que creciste o te educaron por más que la sociedad te critique o te señale. Mantén y fortalece tus creencias religiosas y espirituales, ahora más que nunca. Por ningún motivo te pongas cosas extrañas o que no sepas de su procedencia en tu cuerpo y tu mente. Tratarán de convencerte que lo hagas de 1001 formas, a través de mañas, artilugios y miedo, pero jamás cedas, de lo contrario terminarás siendo parte de una cifra más. Utiliza la tecnología a tu conveniencia, pero sé consciente y marca un límite. Cuando veas que ésta empieza a consumirte y restarte vida, date un tiempo libre para salir al aire libre y respirar. También puedes viajar, hacer algún deporte o simplemente meditar. Como último punto importante, pero al mismo tiempo quizás el más difícil, es tratar de mantener la paz y la calma por más de que las circunstancias que nos rodean sean las peores. Esta es una de las armas más poderosas que podamos tener y es una de las que más odia la bestia. Recuerden que estamos en una guerra espiritual y a la bestia le encantan los sentimientos de furia, soledad, odio, desconcierto y tristeza. ¿Alguna vez se preguntaron por qué los sujetos de la élite, los infinitamente ricos o los que se consideran dueños de este mundo, se ensañan con la humanidad? Es decir, son sujetos extremadamente ricos, lo tienen todo a su disposición, podrían hacer literalmente lo que se les da la gana con todo el dinero y riquezas que poseen. Pero entonces, ¿por qué viven ensañados con la humanidad? ¿Acaso no son felices con toda la riqueza que poseen? ¿Qué más quieren? ¿Por qué simplemente no nos dejan en paz? La respuesta es clara, porque no tienen paz espiritual. A ellos lo que les divierte es ver diezmado y controlado al ser humano, lo que significa 2 cosas, o que no son humanos, o son esclavos o títeres de alguna entidad no humana que se alimenta de los sentimientos y las emociones más bajas del ser humano. Entonces, tratemos de mantener la paz mental y espiritual lo más que se pueda. No es fácil, y más aún con el panorama tan convulso que nos espera en los próximos años. Pero será de vital importancia tener o fortalecer la capacidad de permanecer en tranquilidad mental y espiritual, porque no solo seremos capaces de afrontar situaciones adversas, sino podremos tener una armadura blindada contra el sistema de la bestia, que buscará debilitarnos y controlarnos de muchas formas, cada vez más y más.